Hola, muy buenas. Mirad qué tenemos aquí. Mirad esto. Tú diréis, pero Juanito, que esto no es de tu rollo de AliExpress de 60, 70 euros. No, esto no, porque este coche no es mío. Me lo ha dejado uno de mis mejores amigos, que se lo acaba de comprar. Y nada, pues vamos a hacer unboxing tampoco será porque él ya lo ha probado, pero justo lo ha estrenado. Pero bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. Y evidentemente estamos hablando, porque no se ha dado cuenta, es un crawler en escala 1:10 y el modelo es el EX86120. Esto es un crawler, esto es cosa fina, ¿eh? Esto es canela, ¿eh? Venga, vamos a sacarlo. Nada, solo empezamos ya solo con la caja. Mirad qué coche más guapo. Esto es el Toyota FJ, pero realmente no tiene licencia oficial. Pero yo si no me lo dijeran que no tiene licencia oficial, yo me pensaría que es auténtico, ¿eh? Pues mirad esto qué pasada. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, os enseño la caja porque mola muchísimo y ya lo sacamos. Ahí están distintos colores, el color que tenemos es este amarillo de aquí, ¿vale? Pues venga, vamos a sacarlo. Vale, pues aquí tenemos, por una banda tenemos la emisora y aquí a ver si puedo, porque esta caja es todo coche y el coche, mirad esto, qué lujo de coche, madre mía, qué lujazo, por Dios. Vale, y también trae su propia batería, que es una NIMH de 2000, de 7,2 voltios, y también te trae incluso el cargador, y te trae también accesorios para el coche y demás. Es un crawler en escala 1:10, la distancia entre ejes es de 313, los crawlers todos llevan siempre tracción a las 4 ruedas, con los diferenciales están bloqueados para que no haya pérdidas de tracción. La carrocería visualmente es una pasada, aquí por fuera también vemos que las ruedas son de un compuesto que esto parece mantequilla, son de un compuesto súper blando, esto va a tener una adherencia increíble. Estas llantas están muy bien, estas ruedas que trae, que están hechas en dos piezas, y esto pues las llantas buenas y las ruedas buenas de los crawlers funcionan así, o sea que esto también es un punto muy positivo, las ruedas que tiene. Tiene también aquí por detrás la rueda esta de recambio, que es una rueda completa como las otras, y aquí mi compañero, esto ya veis que esto ya son detalles que a mí se me escapan, ¿eh? Mirad qué detalles como ha pintado la pala y el hacha, qué pasada. Vale, aquí delante vemos que tiene sus luces y detrás aquí también nos trae luces, aunque no son tan completas como las de delante, y nos tiene aquí pues intermitentes detrás. Pues este coche nos viene con suspensión de aceite, con una suspensión de muchísima calidad, con cuerpo de aluminio, y la precarga de la suspensión se hace mediante rosca, que esto es un puntazo muy guapo. El tema de la transmisión, en este modelo, aquí sí lo podéis apreciar, lleva dos ejes de transmisión aquí, que esto lo Vale, aquí vemos el diferencial trasero, la tapa. Mirad qué tapa más guapa. Aquí podemos apreciar el diferencial delantero. Aquí con todas sus barras para el tema del servo, porque esto si no lleva esta doble barra aquí debajo, luego cuando una de las dos ruedas sube, la otra tiende a girar. Y en cambio el hecho que traiga esta doble barra nos ayuda a que, aunque tú pases por encima de una piedra, el coche siempre, las ruedas siempre van a ir rectas. Aquí ahora lo hemos puesto de lado para que podáis ver por debajo exactamente el chasis como es. Bueno, los crawlers todos llevan este tipo de chasis, con estas barras para que pueda haber para que una rueda pueda levantarse mucho y que las otras sigan en contacto con el suelo. Luego el chasis lleva este chasis que es como la mayoría de los crawlers llevan este chasis, esta doble viga, digamos, así en V, pues lleva este sistema de chasis. Y este crawler lo que tiene muy bueno, los más básicos no lo tienen, pues que si os fijáis, todo el que es el motor, el soporte de la batería, donde va la batería, el variador, el servo de dirección, todo esto va tan adelante como pueden ponerlo, que esto pues hace que el coche, como estos coches siempre siempre están yendo hacia arriba, ¿no? Pues cuando van en subida, el peso, el centro de gravedad, todo va lo máximo hacia la parte delantera, y así el coche tracciona mejor y puede subir por sitios que otros que no tienen esta distribución pues no pueden ni soñar de hacerlo. Vale, y vamos a hablar un momento de la parte eléctrica. Nos trae un motor con escobillas de 17T, que para ser un motor de crawler 17T está bastante bien. Va a ser un crawler que dentro de todo va a ser bastante rápido. Variador Hobbywing de 60 amperios, que puede ir tanto con NIMH como con LiPo. Tiene aquí tienen este jumper de aquí, se puede cambiar y se puede seleccionar el tipo de batería que estás utilizando. Vemos aquí todo el tema del cableado de las luces. Vemos aquí la parte delantera, pues todo el tema de las luces que lleva, y aquí hacia la parte trasera. El servo que nos trae es un servo de 15 kilos, que esto para ser un servo de serie está muy, muy, muy bien.
Vale, y aunque no lo podamos ver, aquí dentro pues nos trae su receptor de 4 canales, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenemos la emisora. Es emisora de 4 canales. Aquí tenemos gas y freno. Tenemos la dirección. Sí que es verdad que la dirección no nos lleva un volante de espuma, pero bueno, hay muchas emisoras que son buenas y lo llevan también en plástico, ¿eh? Tampoco esto de la espuma tampoco quiere decir que sean mejores. Aquí tenemos tercer canal y cuarto canal aquí, que tiene 3 opciones. Por aquí se enciende y se para. Y aquí en esta tapa pues tenemos ya los ajustes. Aquí arriba tenemos inversión del trim de la dirección y del trim del gas. Aquí tenemos el trim tanto de la dirección como del gas. Y aquí tenemos los SEPAs, que está muy bien que tiene SEPA tanto de dirección para ajustar el punto final de giro, ¿no?, del servo, y también tiene SEPA de lo que es el tema del variador, del gas, que tú este coche, pues si estás haciendo un trozo que es muy técnico y tampoco quieres que corra mucho, se lo bajas un poco y aunque tú des mucho gas, el coche te va a correr poco. Y luego, en cambio, si tú estás yendo de una zona a otra y estás yendo caminando, pues ya le subes un poco aquí la velocidad y luego el coche pues ya va más rápido. Una emisora muy completa. Funciona con 4 pilas AA. No sea malo, pilas del Bonpreu. ¿Quién utiliza pilas del Bonpreu? Solo van bien las del Mercadona, todo el mundo lo sabe. ¿Veis? Aquí podéis ver ya los LEDs. Ahora tiene las luces fijas. Puede ponerse así también en intermitente. Y luego también tiene el tema, ¿veis?, de los intermitentes hacia la derecha y hacia la izquierda. Y luego por detrás, vale, y aquí detrás pues tiene los intermitentes hacia la derecha y hacia la izquierda. Pues venga, vamos a buscar alguna subida. Buah, ¿cómo sube esto? Sin problema. Sin problema. Una máquina.
Madre mía, esto aquí no se aprecia, pero esto tiene un desnivel increíble, ¿eh? Y sube sin problema, ¿eh? Madre mía. ¡Buah! Ahora sí. Problema. Buah, buenísima. Es que es muy complicado aquí, ¿eh? ¡Oh!
Madre mía, ¿cómo sube esto? Bueno, estamos llegando ya al final del vídeo, espero que hayáis disfrutado con el crauleo, que yo creo que han salido algunas tomas bastante bonitas. Vamos a empezar con la valoración final. Los puntos positivos, la calidad general. La calidad general de este coche es alta, ¿eh? Esto es un coche de calidad, ¿eh? Todo el tema de la transmisión, las ruedas así en bedlock, la calidad general es altísima de este coche. Me gusta mucho que tiene el reparto de pesos, que lo tiene muy adelantado. Esto nos va bien, que cuando está subiendo tracciona súper bien y nunca os va a hacer el caballito y se os va a ir cuesta abajo. Esto me ha encantado, el reparto de pesos tan adelantado me ha encantado. Que lleve electrónica Hobbywing, sí que es verdad que no lleva combo brushless, ¿no? Es electrónica con motor con escobillas. Pero electrónica Hobbywing, esto es calidad asegurada y finura de funcionamiento asegurada. El sistema que lleva de la Cardan, que una gira a izquierdas y la otra gira a derechas, y así pues evita que en el momento de dar gas el torque nos haga el coche que se nos vaya hacia un lateral, que se levante, tienda a levantarse de una parte delantera. La emisora que lleva de serie está pero que muy bien, me encanta esta emisora. El tema de todos los enlaces así cromados es una pasada. Aquí la suspensión, esto no me había fijado antes, pero estas suspensiones me encantan. Si os fijáis, tiene un muelle en la parte superior de la suspensión, tiene un muelle que es de un talado es más blando, y luego tiene otro segundo muelle que es de un talado más duro. Esto de tener doble muelle aquí en la suspensión me encanta. Estas suspensiones me encantan. Y esto hace también que el coche, pues veis, si yo el coche lo levanto un poco, ¿veis que tiene como un punto así que queda un poco bajado? Pues este tema de que cuando tú el coche lo dejas, que se acabe, ¿veis? Él mismo se acaba de asentar. Esto es un detalle que me encanta también. Un punto que lo he estado valorando y no sé bien si es positivo o negativo, pero yo creo que está bastante bien. Sí que es verdad que un servo de 15 kilos para un crawler quizá es un poco justo, pero como lleva piñonería metálica, a mí el servo que nos trae de origen no me desagrada. Sí que es verdad que quizá, pues claro, si fuera de 20 o 25 kilos,
mejor. Y luego, puntos negativos. 3 puntos negativos. El primero, que el tema de los adhesivos, a veces esto podrían haber sido un poco más finos con el tema de los adhesivos, de las luces. A la larga seguramente se nos van a ir despegando. Otra cosa, en bajada, si es una bajada muy pronunciada, el coche os va a tender a ir, si no estáis frenando, os va a tender a ir bajando. Esto no sé si alguien lo sabe, si lo puede poner en comentarios, nos haría un favor. A ver si este variador, si se puede ajustar para que tenga, que digamos para que si tú no das gas, el variador se quede frenado. Porque claro, si es una bajada bastante pronunciada, os encontraréis que va a tender a ir tirando el suelo hacia adelante, ¿no? Y no se queda parado. Otro punto quizá que podríamos decir negativo es que, claro, como tiene el reparto de pesos, está tan echado hacia adelante, ¿qué pasa luego? El coche, si es una pendiente muy pronunciada, puede tender a volcar hacia adelante. Pero bueno, esto al final tú puedes mirar de buscarle algún tipo de peso que cuando, digamos, tú vas a hacer una ruta, ¿no? Te vas de paseo por la montaña, vas subiendo, vale, perfecto, no hay problema. Y cuando vayas a bajar, pues intentar buscarle algún peso o algo que le puedas acoplar por la parte trasera del chasis para que luego el coche tenga un poco de peso detrás y no tienda a volcar hacia adelante. Lo recomiendo para comprar este coche como crawler de iniciación y yo creo que algo más de iniciación, yo os digo que sí, yo os lo recomiendo 100%, Pues nada, ya haremos otro vídeo porque estos coches tú puedes mejorarlos, aunque así de serie va muy bien, sin mucho trabajo y sin mucha inversión, se pueden mejorar bastante. Con las mejoras iniciales que se le pueden hacer para que mejore el rendimiento, que esto es aplicable a la mayoría de crawlers, ¿de acuerdo? Pues venga, espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo y venga, nos vemos.